Bien, 20 minutos pasan de las 11 de la mañana, 17:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, primaveral de estos días últimamente. Qué loco el tiempo. Pará, en serio, no puede ser que haga este calor. Sí, No, sí. Ayer hizo calor realmente. Ayer ¿Y yo hoy? salí, sí. Ahora también hace calor. Hoy 32 de máximo. No, mentira. No, No, pero 18, 25. 18 de máximo. Ayer hacían 25 grados a la No, tarde. Cualquiera. Qué loco el tiempo. Bueno, escúcheme una cosa. Está con nosotros Ofelia Fernández. Estoy acá, hola. Está acá en vivo, en directo, en los estudios de Futurock, en el estudio mayor Rita Mengolini. Bueno, llama así? no, no, pero espera unos años. No me sorprendería. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, feliz cumpleaños. Ah, atrasado. gracias. ¿Por qué no viniste ayer? Corresponde. No. No fui invitada realmente. Voy a dejarlo claro. Fuerte denuncia. Eso que yo empecé en esta radio. Vino Sí. Lustó ayer. No, mentira. Ah, yo Las decía, cosas están listo, cambiando. ok. Hola, bien, bárbaro. Bueno. Prioridades. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Más tranca? Sí, qué sé yo, libre. Libre. No, bien, qué sé yo, nerviosa, obviamente. Tensa, pero no por mí. Digo, porque, Por lo que se viene. por lo que viene, lo que va a pasar en estos meses, que no sé qué es, pero me da miedo. Claro. ¿Por qué la decisión, bueno, vos me contarás si fue una decisión personal, Sí. si fue una decisión colectiva de no ir por un nuevo periodo en la legislatura? Sí, es difícil de sintetizar. Fue bastante personal, de alguna manera también, obviamente colectiva, porque es algo que fui charlando, consultando, pensando con más personas que yo. Yo ya hace tiempo, incluso hace años te podría decir, que tenía la sensación de que pasar 8 años en la legislatura porteña no era lo ideal para mi alma. Por la capacidad de realización que tiene ese espacio, que es poca, por el bloqueo de proyectos y discusiones que hace el oficialismo en ese espacio, o al menos en lo que yo viví. Creía que valía la pena, en tanto el rol que yo esté pasando a tener sea más el de reinventar o rediscutir tal vez la estrategia de nuestra fuerza en el distrito. Intenté hacer algo así, no salió. Entonces no quería inertemente hacerlo de vuelta, digamos. Esa fue un poco la conclusión. Creo que además en un momento que creo que podemos decir que hay una especie de crisis de representación, no final, pero al menos temporal, y que tal vez me venga bien o me dieron ganas de esas discusiones. La defensa o la recuperación de la política como herramienta de transformación de la vida, como algo objetivo o algo palpable para las grandes mayorías, tal vez es más fácil defenderla o discutirla sin un cargo que con un cargo. Tal vez es más creíble, y más valioso hacerlo sin un cargo que con un cargo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y así tomé la decisión. Lo pregunto porque siento que mucha gente joven, sobre todo, y no tan joven también, se sentía muy representada por vos en la legislatura respecto a los proyectos que presentabas, a los debates también que tal vez no se instalaban en la legislatura por este bloqueo del que charlábamos, esta suerte de Sí. escribanía que funciona en la legislatura, pero que por lo menos se ponía y se visibilizaban un montón de cuestiones que incluso uno desconocía hasta que presentabas el proyecto, tal vez viralizabas un video contándolo y demás. Sí. No, digo, eso también. Sí. Ya estaba nostálgica. Es verdad. Sí. Sí, obvio. De eso estoy contenta y siento que también lo voy a poder seguir haciendo de alguna manera. Que encontré una plataforma o un lugar de enunciación que obviamente en la legislatura tiene más impacto y era lindo gritarse, o sea, decírselos a ellos en la cara, pero creo que, la agenda que fui encontrando y mi capacidad de comunicarla o visibilizarla tal vez siga estando, esté donde esté, o elijo creer, o sea, confío en eso, pero que de alguna manera eso, durante el tiempo que tomé esta decisión, que también, para explicar por qué en un momento sí, en otro no, creo que en el 19 cuando se me aparece esta posibilidad, de alguna manera iba a ser, aceptarlo implicaba abrir generacionalmente esa posibilidad, ¿viste? Como, ya sea en lo institucional o en lo no institucional, pero que sea un ejemplo desde el cual mi generación pretenda organizarse, representar, ser protagonista, entender esas discusiones, incluso yo misma. Creo que eso queda abierto, queda habilitado.
creo que no sé, por lo que vi ahora en el cierre de listas, no está volviendo a pasar. Que digo, sí, otra gente joven, pero no sé si tanto de la edad que yo tenía y en lugares expectables, pero creo que esa puerta de alguna manera queda abierta, entonces valía la pena intentarlo. Pero sí, obviamente voy a intentar seguir haciendo ese trabajo, el de estar al servicio de visibilizar y problematizar cuestiones que considere vale la pena, porque soy una militante política y a eso me dedicar toda la vida, y a diferencia de otros militantes tengo una plataforma grande para masificar esos discursos o conclusiones. Bueno, uno de los candidatos va a ser Juan Grabois, va a haber una PASO, pero desde la coalición sí se presentó como lista de unidad a Massa y a Rossi. ¿Qué lecturas es de esa designación, también teniendo en cuenta el funcionamiento de la coalición en estos años? Sí, creo que el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, tiene problemas para articular roles. No es algo que haga fácilmente. De hecho, somos los primeros carniceros de esos matices. O yo tengo esa sensación. Para empezar, siendo clara, mi candidato es Juan. Por un tema orgánico, pero también de plena convicción, de justamente abrir una discusión en la fuerza política. Pero a lo que me refería recién, que aunque somos a veces nuestros propios carniceros de los matices, yo lo que veo en Twitter, tampoco es una referencia que de gran escala, pero es como una cosa obsesiva de los propios intentando controlar el voto adentro de la PASO, ¿viste? Una cosa de una exageración de lo que significa votar a Grabois, una exageración de lo que significa votar a Massa en una PASO propia, que a mí me está enloqueciendo. Yo tal vez me molesta más cuando es hacia Juan, pero bueno. Y para sacarlo de esta parte en particular, que creo que en definitiva permite expresar programas o agendas con matices, pero también complementarias, con prioridades y recorridos complementarios, o elijo verlo de esa manera. Sí me pasa que hay precedentes de que hagamos lo mismo. No sé, cuando fue la discusión con el Fondo Monetario Internacional, cuando Máximo Kirchner renuncia al bloque, nuestros diputados del Frente Patria Grande tampoco votan el acuerdo. Los primeros en ir a perseguir por irresponsable, estudiantina, trotskismo del Frente de Todos a Máximo y esos compañeros son los propios, digamos. Los primeros en marcar frenéticamente una limitación ahí, que además con el diario El Lunes, evidentemente vio a tiempo o se separó a tiempo de un acuerdo que evidentemente no estaba pensado para las condiciones particulares de esta Argentina, ya sea por la guerra o por cosas que, bueno, aparecieron tal vez después, pero así como en general no son nuestros compañeros los que están diciendo que los planeros son todos unos vagos o que hay que balear movilizaciones, eso es la oposición, o eso es un sector del periodismo. Pero sí nosotros muy rápido nos subimos como a la frivolidad de no querer parecer, porque esa narrativa ya está instalada, entonces pasarnos 4 años auditando la política social, contándole las costillas a los pobres, hablando de convertir los planes en trabajo, sin nunca explicar muy bien eso qué significa, o digo, bajo qué plan o rigor crees que eso puede pasar, con qué empleo disponible, como si hubiese gente que puede vivir sin trabajar en Argentina, como si la gente que cobra políticas sociales pudiese vivir con eso y ya. No hay lugar en esta Argentina para ser vago realmente. Entonces a mí lo que me preocupa es esa parte, digo, cómo nuestro espacio le cuesta articular posiciones diferentes, cómo le cuesta superar las narrativas que pesan sobre nosotros en un tiempo en donde gana la deshumanización y la frivolidad. Entonces para mí que en esta campaña esté disponible una agenda como la de Juan, que se puede reducir a lo de tierra, techo y trabajo, pero para mí lo interesante es que es una agenda de máxima, una agenda de profundización y sobre todo humanización de la discusión política, que digo, tenga claves programáticas claras y además le hace bien a la campaña, le hace bien a la sociedad, le hace bien a la militancia. Después lo electoral obviamente tiene que ser importante, sí. Pero creo que hay algunos que tenemos que estar pensando en más que la elección, que no puede ser todo tacticismo, ¿viste? A mí me enloquece esa parte, no es la parte que me convence o apasiona de la política. Claro, ahora, Ofe, las agendas de Juan y de Massa
son muy diferentes, no solo ahora, sino históricamente, ¿sí? El otro día también lo charlábamos como, que él decía, bueno, yo tuve mis diferencias por el tema de las AFJP, yo recordaba que Massa estuvo en contra, por ejemplo, de la ley de medios, y Massa tuvo un perfil muy punitivista durante muchos años, digamos, no sé ahora cuál es su planteo, porque hace mucho que no habla de eso, pero en 2015 hizo campaña con medidas punitivistas, incluso lo trajo a Tigre al alcalde de Nueva York, a Giuliani, que es el ejemplo de la tolerancia cero. Entonces, y bueno, y yo lo veo a Grabois y digo, che, Grabois está en el extremo opuesto. Hoy forman parte de esa interna. Me parece que es lógico que haya personas dentro del Frente de Todos, o que históricamente se referencian en el Frente de Todos o en el kirchnerismo, peronismo, que digan, che, o sea, hay dos modelos acá que se están debatiendo más allá de lo electoral, o dos programas diferentes. Yo creo que fingir síntesis es un error. O sea, fingir síntesis automática es un error. Creo que el 2019 tiene que darnos algunas lecciones en ese sentido, incluso con lo mucho más fácil que era, porque el primer objetivo era salir de una etapa acelerada de destrucción de las condiciones de vida de Argentina, de toma de deuda, lo que conocemos y fue el macrismo. Eso ordenaba de alguna manera, pero creo que con el diario del lunes podemos decir que en la medida que no estuvo claro cuáles fueron los términos de ese acuerdo, digamos, de esa unidad, cuando la unidad es una foto, ¿viste? Y una foto que es buena para hacer campaña, tal vez después sos gobierno y no alcanza realmente. Entonces, para mí, ficcionalizar síntesis es un error que comprobamos además. Entonces yo creo que hay que poner sobre la mesa esos matices, que como decís vos, en algunas cosas son bastante profundas, en otras, tal vez en la agenda del presente hay puntos sobre los que no lo tengo tan claro porque conozco en detalle el programa de Juan y no el de Massa, que todavía está haciendo una campaña más de gestión. Que de todas maneras, a mí lo vengo planteando también, me preocupa una parte, a mí lo que me preocupa del Massa candidato es que siento que es el candidato más oficialista que había, en alguna medida. Entiendo que no en términos de lo albertista, como se discutió en el último tiempo, sino con tal vez la persona con más autoridad en el gobierno. Massa va a una reelección de alguna manera, a los ojos, a mis ojos, pero también a los ojos de la sociedad. Entonces, no sé, y bueno, en algún momento se hablaba de que lo que en el círculo de Massa se decía que si en abril había 3 puntos de inflación era candidato, si no, fueron cambiando, digamos, los términos y condiciones por justamente la desventaja que puede ser, la desventaja y bueno, tal vez ventaja, vamos a ver qué pasa estos meses, de poner un candidato que tiene que responder a la situación económica actual, que no es sencilla, de hecho para mí es bastante compleja y creo que hay una disociación entre la narrativa que le da el peronismo a Massa que la del resto de la sociedad, que creo que le asigna otros valores al tipo, otras responsabilidades, otro sentido. Eso yo creo que es una complicación, pero bueno, lo veremos con el tiempo. Pero para retomar eso que decías, yo la verdad creo que obviamente en ese programa hay diferencias, que tengo claridad que los últimos 4 años o o los nombres propios no definen si yo soy parte o no de un movimiento que tiene una larga historia en la Argentina y que me hace elegirlo de todas maneras y confiar en que cualquier experiencia de ampliación de derechos, justicia social, redistribución de la riqueza, en mayor o menor medida viene de la mano de un gobierno peronista, y eso yo lo tengo claro. En agosto al menos lo quiero discutir. Y no me parece tan loco, o sea, que en agosto no asumir esa síntesis, si no sintetiza lo que mi deseo o lo que yo... O no mi deseo, porque parece caprichoso o solamente ideológico, es una cosa programática. En agosto no lo voy a aceptar. Ojalá en octubre, yo espero que en octubre pueda votar nuevamente a Juan, pero si eso no pasa, tengo claro lo que voy a hacer, que es votar a los candidatos peronistas. Y en la ciudad, ¿por qué no se pudo dar ese paso? Porque, bueno, ustedes iban con esa propuesta, el eslogan, el lema de ustedes con Pedro era vamos a las PASO. Sí. Y, bueno, no pasó. Recién vos dijiste al principio, no me salió. Intenté hacer algo en la ciudad que no me salió. Sí. ¿Por qué no salió? Y bueno, todo el tiempo nuestra fuerza política y de la capital federal no quería que haya paso. Y yo en todas las conversaciones que tenía decían que que creían que lo mejor era ir con lista unida. Que lo mejor era ir con lista unida.
nosotros primero tal vez estábamos más envalentonados y después del viernes y la noticia y algunos volantazos se puso más raro todo el clima y tal vez la cuestión local quedaba un poco secundaria o accesoria en una cuestión nacional que había cambiado abruptamente, lo cual no implicaba que no querramos sostenerlo de todas maneras, pero fue más difícil discutir esa estrategia de paso en el distrito cuando se había terminado en eso en lo nacional y en el medio además queriendo hacer la paso con Juan. Qué sé yo, queríamos también cuidar esa posibilidad que nos parecía que expresaba un matiz más urgente que el de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente soy porteña, pero no a niveles tan extremos como creo que la estrategia nacional era importante. De todas maneras insistimos con hacerlo y finalmente acatamos y nos plegamos a la idea de unidad en la Ciudad de Buenos Aires y queda abierta la posibilidad de reintentarlo, ¿viste? O sea, creo que de todas maneras con Pedro manifestamos una forma de campaña, una lógica de hacer política, una serie de ideas para el distrito que van a quedar y que seguimos teniendo la misma voluntad para expresarlas en otro momento. Claro, esa iba a ser mi pregunta siguiente, digamos. Esto de que no hayan habilitado las PASO rompe cualquier posibilidad de construcción a futuro, o es un puntapié inicial para instalar una discusión de acá a los próximos, en 2 años tenés elecciones de nuevo y en 4 años para jefe de gobierno de nuevo. Digo, sí. A mí me pareció piola la idea de decir, ¿por qué está tan entregado el peronismo en la ciudad de Buenos Aires? Que incluso es algo como que estaba sobreaceptado, ¿no? Sí, naturalizado. Totalmente naturalizado. ¿Tienen la idea de seguir construyendo de cara a lo que viene esa alternativa justamente? Sí, recontra, la verdad eso yo creo que queda abierto, que es incluso es una discusión que supongo que los dirigentes del distrito habrán interpretado también o podrán ver que era virtuoso. Nosotros vamos que si bien él también es mi amigo y era un lazo preexistente, quedó un lazo más político y local establecido y con intenciones de seguir construyéndolo. Creíamos que lo importante, igual por el planteo que habíamos hecho, también era no ser candidatos de esa estrategia cuando nosotros nos habíamos parado desde otro lugar y pensando en otra cosa, pero sin pretensiones de boicotear una cosa que realmente está bien también, o sea, no. Y de hecho hay compañeros en esas listas, compañeros de verdad para mí muy queridos, valiosos, e importantes. Entonces fue una estrategia que contextualmente no pudo avanzar. Decidimos en el sentido corrernos de lo que se termina haciendo, más en lo a nivel no ser candidata ni nada, pero el otro día fue el acto, fui la mejor. Eran amigos. La mejor con Unión por la Ciudad. No, de verdad. Pensaba con lo que decías antes de no simular cierta síntesis. ¿Cuáles son los espacios dentro de una coalición para discutir ciertas políticas? Porque claramente hay diferencias. Se hablaba mucho de la mesa política que tal vez falló un poco en estos 4 años. Mirando para adelante, ¿falta que se den más lugares de espacio? ¿No se terminan de escuchar todas las voces? ¿Cómo ves un poco esa dinámica? No lo tengo claro. En general... en general, qué sé yo, o sea, no sé si hablas a nivel nacional o local. No, a nivel nacional. Sí. No sé cuáles son los ámbitos realmente, no lo tengo claro. Yo creo que en general lo que hay que lograr es generar ámbitos independientemente de cómo procesa la coalición a nivel dirigencial sus discusiones y sus problemas. O sea, creo que también para ser generosa, o buena onda, obviamente es arrancar un gobierno popular, nacional popular, peronista en pandemia es una cosa, no para ponerme a narrar excusas, que es algo que no me gusta, pero sobre todo también por la desmovilización y fragmentación que propone haber vivido algo como eso, y una fragmentación que no termina cuando termina la pandemia, ¿viste? Y la lógica cultural fundamental que tiene el neoliberalismo como sentido es la concentración arriba y la fragmentación abajo. O sea, la concentración tal vez de la riqueza, los privilegios, la fragmentación abajo, que la gente sea lo más individuo posible.
Cosa de no me quiero poner hippie, pero que no te termines de dar cuenta que sos el 99%, digamos. Que discute a mayor o menor escala los mismos problemas, digo, que es los problemas en relación a las relaciones laborales o al trabajo, del acceso y cómo y de qué tipo una vivienda, que son más o menos las mismas cosas y que estamos en condiciones de negar esa fragmentación como natural y esa concentración como natural y creo que lo que le falta a nuestra fuerza política, a nuestro espacio político en este tiempo son ámbitos para desfragmentar abajo. Claro. Maneras de organizar exigencias y expectativas a la dirigencia, digamos, y a esas decisiones, que creo que hay un trend, una tendencia realpolitik, incluso en nuestra propia militancia, que es problemática, ¿viste? Como una cosa de lo único que nos queda es ver la película pasar y leer letra P y decir, ver operaciones cruzadas y decir, wow. No digo que todo el mundo está haciendo eso, y un montón de compañeros y compañeras militando, organizando la vida, resolviendo conflictos, en contacto con realidades concretas y efectivas, que creo que es lo que hay que volver a asociar, pero digo, yo creo que, y tal vez sesgada por mis preocupaciones generacionales, la generación que se viene tiene todas las condiciones para ser una generación antipolítica, de apatía política. Entonces tenemos que tal vez poner de vuelta la política al servicio de discutir problemas o conflictos no solo superestructurales realmente. Entonces creo que vamos a tener un rol importante, más los militantes que los dirigentes, en darle esa potencia a nuestra fuerza política. Obviamente yo además eso lo traslado a lo electoral de ahora, digo, por eso y para repetirme, siento que lo de Juan para mí es muy importante, digamos, por un cambio de registro, por un cambio de recorrido. Es otro tono realmente, y a mí eso me pone contenta y me entusiasma, pero creo que en general va a tener que pasar, y sobre todo tiene que pasar de cara a octubre realmente. Si no se recupera ese ánimo, esas discusiones, va a ser difícil discutir con lo que está enfrente solo porque está enfrente nuestro, porque para la gente no está enfrente suyo, no son los de enfrente y nosotros somos su vereda. No sé si necesariamente, porque es difícil cuando la experiencia más reciente es la de tu gobierno, digamos, sos vos el que tiene que dar más explicaciones de alguna manera. Aunque nosotros digamos, no, pero la deuda con el fondo, bueno, no importa, ¿viste? Es como, es más inmediata la realidad y sus conclusiones. Y que además, quienes votaron al Frente de Todos sabían que iba a asumir ese problema de la deuda con el fondo, claro. Y el Frente de Todos sabía que iba a asumir un quilombazo con el fondo, digamos, totalmente. Claramente. Ahora, ¿te sorprendió este resurgir de la ultraderecha, de los discursos de odio, de grupos neofascistas directamente en estos últimos años? Y particularmente, te pregunto, vos hablabas de la crisis de representación. Creo que hay toda una generación que no encontró respuestas en la política ni en los 4 años de Macri ni en los 4 años de Alberto, y ahí es donde también tendrá que hacer su mea culpa, el Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria. Pero da la impresión, como, no sé si fue la pandemia, si a partir de la pandemia uno empezó a darse cuenta de ello o qué, pero de pronto era una situación donde se empezaron a dar discusiones que creíamos haber saldado en la democracia, ¿no? La verdad que sí, no, o sea, me sorprende todo el tiempo. A la vez creo que tiene un sentido, o sea, creo que nosotros tardamos mucho en darnos cuenta de que eso era real, digamos, ese fenómeno. Sobre todo tal vez nos tardamos en darnos cuenta de que existía esa distancia, o sea, porque para mí, vuelvo a lo generacional, que es lo que tengo más comprendido, con toda su heterogeneidad de todas formas, ¿no? Pues son edades, no resuelven diferencias políticas, identitarias y demás. No es unificable, pero creo que tardamos mucho en ver esa distancia que había con la política como herramienta de transformación de la realidad, con esa concepción. La política se volvió una palabra solo institucional, digamos, de instituciones que no resuelven problemas. Más o menos era esa creo que es esa una mirada común. Y creo que eso se traduzca en nuevas derechas o ultraderechas,
con eso, discursos de odio, negacionistas, no tiene que ver con una tendencia ideológica de esa generación, sino una tendencia apolítica que capturó más rápido ese sector que nosotros, de alguna manera. No es la primera vez que la crisis social o económica tiene como resultado una sensación de rechazo a la política. Tal vez es la primera vez que se hace de manera tan conservadora y tan por derecha, y eso para mí es casi aleatorio. Tal vez estoy muy equivocada en el análisis, pero para mí es casi aleatorio. Un tema de quién irrumpe primero a reconocer ese malestar y darle alguna respuesta. ¿Quién lo capitaliza? Claro, y creo que obviamente es más fácil en este tiempo, y volviendo a lo que decía antes, de fragmentación, hacerlo desde esos discursos que desde los nuestros. Porque hay una cosa de solución mágica que va muy bien con, lo individual y efímera de la manera en la que se vive el presente. Como hay yo lo vengo definiendo así, es tipo un chabón que te dice estás a un incendio en el Banco Central de distancias de encontrar la felicidad, toda la cosa de cripto, que es como una cosa de lo infinito, como algo abarcable. No sé, creo que tienen líneas y puentes que conectan con ese malestar, dándole expectativas, pero además que tienen el lenguaje de la época de alguna manera. Entonces no lo veo tan loco. Lo que me molesta es nuestra resignación a generar respuestas propias. O sea, que las primeras cosas yo vi todo ese proceso pasar. Las primeras cosas que escuchaba yo en nuestros referentes y demás, era una cosa de se derechizó la juventud, digamos, y listo. Estamos perdidos. Asumir automáticamente una mayoría, y además una mayoría ideológica, para mí falsas ambas, en vez de disputar o reconocer que había un malestar al que teníamos que ofrecerle algunas respuestas, que tal vez iban a tardar más tiempo, pero que era una cosa de ubico lo que te está pasando, hermano, y pretendo resolverlo, te lo juro. ¿Lo relacionás con las nuevas formas de comunicación? O sea, además del malestar y además de la falta de respuesta de la política, hay también en las burbujas informativas o la segmentación, la fragmentación de la información, hay algo ahí también de intolerancia social vinculada a la forma en la que comunicamos y nos informamos? No sé, siento que sí tiene... Todo tiene que ver con todo, ¿viste? De alguna manera, hace un tiempo, tal vez, no es que teníamos poca relación con las pantallas, pero todos mirábamos más o menos la misma, ¿viste? Uh-huh. Ahora cada uno tiene la propia, y la propia son 200 submundos posibles. O sea, es cada vez más lejos pensar en algo que unifique o aglutine, incluso en los consumos culturales. Además, hay cosas mega pegadas, pero igual también hay submundos de cosas pegadas que no tenés ni idea. Claro. A mí en TikTok me pasa mucho que me sorprende, corté. O en Instagram también, alguien tiene 50 millones de seguidores y decís, ¿quién chota sos? Sí. ¿Quién sos vos? Como que claro, boludo, hay para cada tipo de consumo 50 millones de personas siguiéndolo. Decís, what the fuck. Como que tenés algunas cosas que decir, esto es más o menos objetivo, Duki, ni idea. Pero como acá hay un mensaje para todos, pero no mucho más. Entonces sí, obviamente... y repito, está todo dado para estar, para que esté concentrado arriba y fragmentado abajo, o sea, claro. Y el status quo, del curso natural de las cosas va a ir cada vez más para allá. Cristina viene haciendo señalamientos muy importantes en relación a eso para mí, como puede ser, que igual entiendo que ahora volvió a cambiar algo parecido, que la persona más rica del mundo sea una persona que es dueña de marcas de lujo, es decir, que por primera vez en mucho tiempo el consumo que más riqueza genera es un consumo de una muy pequeña minoría. Claro, no es como Coca-Cola, que es de consumo masivo, claro. O sea, es un mega millonario, pero todos compramos y todos consumimos Coca-Cola. Que alimenta su riqueza, claro. En un mercado totalmente casi transversal. Claro. Estamos frente a todo lo contrario, y que se puede generar una supervivencia en la riqueza sin entrar en contacto con la gran mayoría directamente. Es como una cosa preocupante, y yo creo que se la rompe con la mayor profundidad y radicalidad posible. A mí lo que no quiero es asimilarla, no quiero entrar en una lógica posibilista, digamos, de este contexto o estas condiciones, porque creo que ahí lo más fácil de hacer es ponernos a nosotros a hacer concesiones. Me parece que es difícil pretender lo contrario. Nosotros podemos pelear o tensar
la resolución de esos conflictos. Históricamente fue nuestra única manera de hacerlo, digamos. Entonces, si hay en nuestra misión la de volver a conectar a la política. Bueno, Paula Valmedina, nuestra candidata a vicepresidenta, lo explicaba este concepto mejor que yo, pero volver a dotar a la política del lenguaje de los problemas de las grandes mayorías. Porque así como Perón fue Perón, pero también fue Perón por el 17 de octubre, así como Néstor y Cristina fueron Néstor y Cristina, pero sobre todo lo fueron también porque lo posibilitó o abrió esa ventana y ese proceso en la historia, lo que pasó en el 2001, nosotros tenemos que volver a conectar, me parece, o invitar a las sociedades a construir un proceso, de participación, organización y conflicto en alguna medida que rompa con esta inercia de concentración arriba y fragmentación abajo, que se puede poner cada vez peor, y no peor ideológicamente, peor en términos de condiciones de vida concretas. Hay que pelearla antes de que sea mucho más difícil. Entonces, creo que hay que recuperar el temperamento, el temperamento social y político, en vez de lo contrario, que es como cederlo y asumirlo como irremontable. Estamos en esa discusión de alguna manera, o en ese intento. Te hago otra pregunta, ¿te sorprendió? Y te llevo de nuevo a la Ciudad de Buenos Aires porque le pusiste el cuerpo 4 años a este distrito con mucha creatividad, además, creo. ¿Te sorprendió la habilitación a competir para Jorge Macri? No, obvio que no. Obvio que no, ¿no? No, claramente no. No, de hecho ayer, ¿a quién escuchaba? No, escuchaba que como ahora se va a apelar, que todavía puede pasar, y digo, mamá, esto, la justicia, no conocen a la justicia de la ciudad. Claro, mi vida. Mi amor. No, pero... Porque hablan de feudo, y acá está pasando lo No, mismo. yo creo que si esto llega a la corte se van a ver en un aprieto de alguna manera, porque es tipo, en Tucumán y San Juan te metés, pero con este chabón, libre interpretación de la autopercepción porteña. No, es... pero yo creo que va a terminar compitiendo. Tal vez estoy equivocada, pero nunca vi que nada sea justo con los incumplimientos o maniobras de estos tipos en la ciudad. Entonces sería muy fuerte la imagen de ver que no puedan hacer algo, que no los dejen hacer algo. Ojalá. Pero no creo que vaya a pasar. Y ojalá, y sobre todo espero que además de esta habilitación y demás, tranquilamente puedes ganar su interna y ganar las elecciones, o sea, confían en algo así, ojalá podamos además horadar algo de eso. Y hacemos las últimas. ¿Qué pensás de esa teoría que muchos replican o que buscan aplicar, de votar a Lustó en las PASO para hacer el daño al PRO y al clan Macri y después sí volcarse por Unión por la Ciudad? Yo creo que eso ya está todo mezclado. En el 2015 me parece que era una cosa, pero Lustó, que ya están juntos por el cambio, que yo jamás vi votar a sus legisladores separados de los demás en los 4 años que fui legisladora. En cosas que ahora Lustó está criticando o intentando discutir de la gestión macrista propiamente dicha. Es como dicen, hay que cambiar la lógica del desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Votan todos los códigos, las rezonificaciones, las excepciones y demás, alineados completamente con el macrismo de la ciudad. Entonces no sé qué tanto matizada, y además a mí mi sensación, yo entiendo que las fotos no son esas, pero mi sensación es que es el candidato de Larreta. Entonces ni siquiera es que se le está plantando, discutiendo al PRO propiamente dicho. Creo que Larreta va a estar más contento si gana Lustó que si gana Jorge Macri. Yo la verdad no prefiero ni que Larreta ni Bullrich estén contentos el uno con el otro. Yo creo que tenemos que, mostrar... si bien ahora para este año parece difícil, pero volver a poner a nuestra fuerza política en un lugar de disputar con vocación de mayoría la Ciudad de Buenos Aires. Si este año, si nos pasa lo del 21, que estamos más cerca de salir terceros que de salir primeros, va a ser muy difícil imaginar que cuando se desgaste el modelo que viene llevando adelante la ciudad, nosotros estemos ahí para ofrecer una alternativa, para ser la primera opción en un intercambio. Entonces, creo que es obviamente fundamental evitar un escenario así y fortalecer para mí a Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires.
para más temprano que tarde estar ahí para horadar esa hegemonía. Eso te iba a preguntar, chiquito, pero de la construcción de poder de Larreta y lo que pasa en la legislatura, ¿no? Que tantas veces subiste esos videos donde está totalmente blindado, donde hay un poder muy fuerte, no se presentan cuando tienen que dar explicaciones, no pueden avanzar los proyectos. ¿Qué pasa con esa construcción que a veces no se le da tanta bola, no? Sí. No, es que la legislatura está hecha para que no se note. O sea, la legislatura está hecha o pensada para que idealmente nadie sepa qué es la legislatura ni qué se discute ahí. Que está bastante logrado realmente. O sea, yo no quiero ser autorreferencial, pero realmente ojalá de las operaciones y la fijación y la obsesión conmigo hayan aprendido a prestarle atención a los legisladores porteños. Lo dudo, realmente yo creo que lo divertido era hacérmelo a mí. Pero ojalá fuese así, digo, se auditase a ese nivel lo que pasa en la legislatura, que repito, está diseñada para que la gente de la ciudad no la conozca ni sepa muy bien qué pasa ahí adentro. Y de hecho yo estoy segura de que mucha de la gente que me putea le pido mi nombre 5 legisladores más y no puede. Sí, claro. Realmente no puede, no tiene ni idea de qué están haciendo ahí, ni al servicio de qué, ni qué efecto tiene eso para la ciudad. Porque también el gobierno de la ciudad es muy bueno haciendo algo que es no hacer nada con algunos temas, cosa de que después no se los exijas, ¿viste? O sea, no tener políticas sobre algunas áreas o sobre algunos temas que queden solo ligados a los gobiernos nacionales o al momento nacional, cuando hay herramientas propias en el mundo en general, herramientas propias de los gobiernos locales para intervenir, o incluso obligaciones de los gobiernos locales para intervenir, como puede ser en materia de vivienda o de políticas de empleo productivas para comercios, bueno, un montón de cosas que simplemente evitaron, también sobre la base de que nadie tiene muy asociada la idea de que esas decisiones son parte de una cotidianeidad local, como puede ser la legislatura porteña, entonces tampoco la demandan. Entonces nada, yo siento que al menos lo mío hizo que mucha gente entienda que es un legislador porteño, sobre la base de decirme, putearme porque era anticonstitucional que sea diputada nacional, y que yo les diga, es que no soy diputada nacional. Sigue siendo. Enorme confusión. Y nada, bueno, ojalá podamos cada vez más abrir, creo que hubo un... También es el único bloque del que fui parte, entonces queda un poco imparcial, pero creo que el bloque del Frente de Todos de Unión por la Patria, estoy acostumbrándome, sí, todos. De Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la que yo fui parte, es muy bueno, intentó mucho eso. No creo que sea yo la única. Bueno, Lu Cámpora, Maru Bieli, que hicimos siempre una articulación y una inteligencia común grande para intentar sacar del edificio a la legislatura porteña de sus discusiones. A veces no fue mejor, a veces peor, pero creo que ese intento quedó restablecido y que va a seguir haciéndose. Gracias, Sofe, por venir, como siempre. No, gracias a ustedes. Debe ser yo hago muy pocos medios, ahora estoy haciendo más, pero Crónica Anunciada es uno que hice casi siempre. Sí, sí, porque los quiero mucho, así que gracias. Vamos, quedó muy bien. A mi mamá le gusta mucho este programa, entonces me está jodiendo. No me mató. Sí. Bueno, y mañana la mamá de Ofelia Fernández. Le mandamos un beso grande a tu madre entonces. Y recuerdo que en 2019 nosotros estábamos de 6:30 a 9 de la mañana. Jodido. Y ella nos daba nota igual, a eso de las 7:15. Probablemente desde la cama. Sí, literal. En ese momento. Bueno, gracias por venir, de verdad. No, gracias a ustedes. ¿La mejor nota que hayas hecho? Así, la más que... ¿Esta Ofelia es? No. No literalmente. Sino en el sentido de... Y la de Feynman. Bueno, Sí, esa no, pero yo digo en este periodo. El canónico fue, sí, Pamela David, pero... A eso me refería. Ese fue mi evento canónico, pero no, mejor nota, así como que mejor lo pasé. Es difícil. Hay una que recuerdo muy bien, va a ser inesperada. Novarecio. Con Novarecio. Era obvio. De 2019. Es un gran entrevistador, Luis. Sí, en 2019 tuve una nota con él que me acuerdo de salir y decir, la pasé bien, gente. Y salió bien y la gente me decía que estaba buena, entonces me quedó como separadita. Es que vos lo ves a Novarecio y te entrevistás encima, genera muy buen clima. En el mano a mano ese está bueno. Sí, lo que total. se arma. Bueno, gracias, Ofe, de verdad. No, gracias a ustedes. Ofelia Fernández en Crónica Anunciada.